Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, felices y en paz. Hoy les quiero platicar sobre el apego. El apego es una actitud en la cual sobrevaloramos, sobreestimamos las cualidades de un objeto o de una persona y después nos aferramos a ella. Hay que entender que nosotros somos quienes sobrevaloramos estas cualidades, ¿de acuerdo? Eh, es un estado, digamos, emocional en el que yo tengo una vinculación compulsiva u obsesivo-compulsiva con una persona determinada, con un objeto, con una situación, por la creencia de que sin esa persona, objeto o situación no puedo ser feliz. Es una actitud, como les decía, que sobreestima las cualidades que proyectamos nosotros sobre las personas y surge desde luego de concepciones erróneas. Por lo tanto, debemos reconocer estas concepciones erróneas como la raíz del apego, ¿no? Hay ciertas ideas básicas que alimentan nuestro apego y estas son, uno, que las cosas o las personas o las relaciones no cambian. Y otro, dos, que nos pueden proporcionar felicidad duradera. Es decir, existen estas dos ideas erróneas que fomentan o crecen nuestro apego. Y una es, repito, que pensar que las personas, las cosas y las relaciones no cambian es un error, porque sí cambian. Y dos, que nos pueden proporcionar felicidad duradera. Bueno, generalmente nosotros no reconocemos nuestros apegos. Podemos observar que a personas que sí reconocen que tienen apegos o reconocer nosotros esos apegos en otras personas, pero difícilmente vamos a reconocer apegos en nosotros. Generalmente no lo admitimos. Si alguien nos dice, estás fumando mucho o tienes un apego con el cigarro o una adicción, nosotros decimos, pues no, lo dejo cuando quiera, ¿no? Hay quien fuma más. Solo fumo los fines de semana. Solo fumo cuando bebo, ¿no? Son cosas que hemos escuchado todos. Poco veneno no mata, ¿no? En defensa de esta situación de apego donde la persona no se responsabiliza de su adicción. Y lo mismo pasa con el alcohol, con alguna otra droga o bien con algún objeto como el teléfono celular, por ejemplo, o también con alguna persona o en alguna relación donde ya me están diciendo, oye, pero ya salte de ahí porque te estás haciendo mucho daño. Esta persona te hace mucho daño, hombre o mujer, en una situación de pareja. Y yo digo, no, pero en el fondo es buena gente. Cuando no se porta mal, es linda persona. Ajá. Siempre vamos a justificar estas situaciones, sobre todo en las relaciones, ¿no? Aunque también lo vamos a hacer en nuestras dependencias. Es muy importante que entonces yo reconozca cuáles son mis objetos de apego, o quiénes son mis personas de apego, ¿verdad? Recordemos que para que yo entienda claramente de qué estoy hablando, tengo que mirar primero hacia adentro. No ver a mi amiga, a mi comadre, al vecino, a mi suegra, a mi cuñado. No, tengo que ver hacia adentro. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de las personas difíciles y la primera pregunta que hice es, ¿soy yo una persona difícil? Y seguramente la respuesta fue sí. Debemos reconocer que somos personas difíciles en algunos momentos. No sé si más o menos que antes, pero sí es importante que lo reconozcamos. Lo mismo pasa con las situaciones de apego.
¿no? Para saber las causas del apego tenemos que pensar que, bueno, 4 cosas importantes: la vida es valiosa, la muerte es segura, las acciones tienen sus efectos y el sufrimiento nos causa dolor, ¿sí? ¿Por qué les hablo de todo esto? Bueno, la vida es valiosa, es una realidad que todos deberíamos entender y apreciar. La muerte segura es otra realidad que nos dice o que nos explica lo inútil de aferrarnos o de apegarnos a cualquier situación, persona u objeto. Ojo que no estoy diciendo que no nos relacionemos con los objetos. De hecho, relacionarnos con los objetos o con las personas no es lo que nos hace sufrir, sino la forma en la que nosotros nos relacionamos con ello, ¿sí? No estoy diciendo que hay que vivir apartados de todo, etcétera, no. Entonces, les hablaba también de que el sufrimiento nos causa dolor, ¿verdad? Y sufrimos justamente porque nos apegamos mucho a las cosas. Nosotros generalmente consideramos a las cosas que tenemos buenas, digamos, como algo natural. No valoramos realmente, por ejemplo, si tenemos salud, si tenemos condiciones para vivir cómodamente, por lo menos un techo, comida, las necesidades básicas satisfechas y quizás algo más. Entonces, nosotros, digamos, como no pasamos por un sufrimiento tan fuerte como es carecer de todas estas comodidades, es decir, las personas que tenemos sustentadas nuestras necesidades básicas, tenemos otro tipo de sufrimiento, pero las personas que no tienen sustentadas sus necesidades básicas, pues tienen un sufrimiento, digamos, mucho más fuerte, más grave, ¿no? Porque no pueden disfrutar de nada, de pronto viven en el dolor excesivo, o personas que están muy enfermas, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones nos llevan incluso también a veces a apegarnos al sufrimiento. El maestro Thich Nhat Hanh nos dice que el ser humano está tan acostumbrado a sufrir, que es una realidad, digamos que es una causa común que tenemos, una condición común, perdón, que tenemos los seres humanos. Entonces dice que el ser humano está tan acostumbrado a sufrir que cuando deja de sufrir, busca cómo hacerlo otra vez. Sí, recordamos que de pronto quizá a nosotros mismos nos ha pasado que estamos tan contentos en un momento dado y que de pronto decimos, no, esto está muy sospechoso, ¿no? O sea, ¿cómo que estoy tan contenta? Pues seguro algo va a pasar. Ajá. Sí, estamos acostumbrados a sufrir y seguramente sufrimos por nuestras decisiones inadecuadas. Aunque esto duele mucho reconocerlo, porque generalmente queremos culpar a otros de nuestro sufrimiento o de nuestro dolor. Y digamos que el 90% de nuestro sufrimiento lo causamos nosotros mismos. A lo largo de la vida todos hemos tenido pérdidas, ¿no? Entonces sería como lógico que nos diéramos cuenta que en la vida hay impermanencia y que nosotros mismos somos impermanentes y vamos a morir. Por lo tanto, también reconocer que si nosotros vamos a morir, las cosas también desaparecen o cambian. Y las relaciones también. Entonces, generalmente no reconocemos esto, sabemos que vamos a morir, pero se termina una relación y hacemos un dramón, ¿no? O perdemos algo y sucede que no es posible superarlo, aún reconociendo y sabiendo que existe la muerte y que la verdad más grande que podemos observar en este planeta es el cambio. Entonces no hemos entendido esta situación de impermanencia, ¿no? ¿Qué experiencias he tenido yo con la muerte? ¿Cómo he reaccionado ante estas experiencias de dolor o de muerte, ¿no? ¿Qué he aprendido
de estas experiencias de duelo que he tenido. He tenido, digamos, alguna pérdida que en este momento me esté afectando. ¿Cómo reaccionaría a una pérdida en este momento? ¿Igual que hace tiempo, o ya porque tengo conocimiento de la impermanencia y de la transitoriedad de la existencia, pudiera reaccionar de una manera menos dolorosa, menos trágica? Entonces, de cualquier forma moriremos, y hay muchas personas que no esperan a que suceda esto, sino que están hartas de sufrir, y entonces, generalmente por sus decisiones, aunque esto suene muy terrible, entonces deciden que quieren pues acortar su vida, ¿verdad? Hay personas que deciden terminar con su propia vida por la causa del sufrimiento. Decía Lao Tse que una persona con coraje exterior se atreve a morir, pero una persona con coraje interior se atreve a vivir. No es fácil vivir, ¿verdad? No es fácil. Si entendemos que somos impermanentes, quizás pudiera eso sí facilitarnos un poco las cosas. Sin embargo, nos quejamos de la vida, pero a la vez es difícil soltarla, ¿sí? Hay mucha gente que invariablemente se está quejando de lo que le sucede, generalmente por sus decisiones, y sin embargo no quiere soltar la vida. Pensar en morirse, dice no, por favor, no. Incluso alguien habla de la muerte y dice no la invoques, ¿no? Como si la muerte necesitara ser invocada, ¿no? La muerte la traemos pegadita desde que nacemos. Entonces, ¿por qué sufrimos las personas? Porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las relaciones, nos apegamos a las ideas, nos apegamos a los objetos, creamos dependencia de ellos, ¿no? El otro día me decía un chico, tengo una verdadera adicción al teléfono celular. ¿Y eso le causa alegría? No, le causa sufrimiento. Ya le causa sufrimiento, ya es una situación donde él sufre por esto. Porque me dice, a veces hasta en el salón de clase quiero sacar el teléfono. Y obviamente pues eso es incorrecto, ¿verdad? Por respeto a los compañeros y al maestro, etcétera, ¿no? Para hablar del apego vamos a hablar de las causas del sufrimiento, que el apego es una, la ignorancia es otra y la aversión es otra desde la perspectiva budista, de la psicología budista, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría realmente ser feliz o estar bien por la vida? Porque de pronto eso de que ser feliz a la gente no le gusta mucho, o hay personas a las que no les gusta mucho escuchar el término felicidad, ¿no? Porque como no sé qué se imaginan, que tenemos que andar todo el día en éxtasis o eufóricos o algo así, y no es así. Es simplemente una forma de transitar por la vida con una actitud propicia, donde la paz interior y el conocimiento de las causas del sufrimiento pues tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, les estoy hablando, sí, desde la perspectiva de la psicología budista, desde luego. La primera verdad, desde luego, es que en la vida existe el sufrimiento. Como les decía, es una, digamos, cama común que tenemos los seres humanos. Entonces, esta afirmación no niega en absoluto lo bueno que tiene la vida, ¿no? Lo bueno y lo gozoso de la vida, pero sí señala con contundencia que al nacer nosotros llevamos implícito el sufrimiento. Es evidente, ¿verdad? Es una gran verdad, digamos. Una noble verdad porque entenderla nos hace crecer, ¿sí? Y nos hace conectarnos con el corazón, entender estas 4 nobles verdades, digamos. La segunda noble verdad es que este sufrimiento tiene una causa que básicamente tiene que ver con el deseo neurótico de tener.
Y esto significa que llevados por la ignorancia rechazamos fuertemente cualquier experiencia de insatisfacción, de dolor, de tristeza, cualquier contrariedad. Buscamos inmediatamente de forma neurótica experimentar tan solo aquello que queremos sentir, puras cosas buenas. Y recordemos que la vida, esta vida en este mundo, en este planeta Tierra, así no es. En este mundo la vida tiene dolor, tiene sufrimiento. Entonces, si yo no contemplo el sufrimiento como parte de la existencia, obviamente voy a sufrir más porque no lo espero. Y no es que también lo esté esperando como a ver a qué hora llega, ¿no? Desde luego tomo las mejores decisiones que puedo con calma para no sufrir, pero eso lo aprendemos ¿cuándo? Pues cuando ya hemos llevado un camino más largo, porque cuando somos muy jóvenes, pues nos equivocamos más frecuentemente. No digo que los grandes no nos equivoquemos, pero cuando somos jóvenes nos equivocamos porque tenemos decisiones más precipitadas, somos menos serenos, quizás meditamos menos o nunca meditamos. Entonces, nosotros somos la causa de este dolor y entonces este dolor que nosotros mismos generamos y que existe en este mundo por naturaleza, no lo aceptamos como parte de este mundo. Es decir, si yo tengo la pérdida de un ser querido y he aceptado el sufrimiento como una condición humana general, pues me va a doler porque es muy difícil que un ser humano no tenga ni tantitito apego, ¿verdad? Entonces me va a doler, pero ese dolor va a pasar porque también el sufrimiento es transitorio, ¿de acuerdo? Y entonces continuaré con mi vida, entendiendo esta transitoriedad de la existencia. La tercera noble verdad es que todo lo que tiene una causa tiene un cese, ¿sí? Todo pasa. La alegría pasa, la tristeza pasa. Tenemos la alegría de tener una relación, por ejemplo, y la disfrutamos y en un momento, ¡pum!, se acaba. ¿Por qué? Porque la otra persona ya no nos quiere, porque nosotros ya no queremos estar, porque se murió, porque se acabó el amor, porque bla, 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 ¿no? Entonces, cambia, ¿de acuerdo? Se acaba. Pero lo tuve, ¿sí? Y así como nacemos, morimos. Así como nace una relación, se transforma y se muere. Nosotros también nos transformamos y morimos. Entonces, aceptar esta condición de vida sería muy positivo para nosotros para sufrir menos. Entonces, hay un cese del sufrimiento. ¿Y cómo puedo yo dejar de sufrir? ¿Verdad? En este mundo. Entonces, habiendo una causa, hay un camino pues que aparta del sufrimiento y un camino de 8 vías según la psicología budista para que nos lleve a esta transformación. Porque preguntémonos, ¿soy la misma persona hoy que ayer? Seguramente no. Quizás no me he dado cuenta, pero no lo soy. De estas 8 puntos, digamos, que sería importante que tomáramos en cuenta para dejar de sufrir o para sufrir menos, no sé si les voy a hablar hoy de este tema o haremos especialmente otro video para hablar del tema que merece su importancia. Por ahora tocaré el tema de la autocompasión, que es, digamos, el amor benévolo que tengo por mí, la intención de no sufrir, acompañada de la acción para que eso suceda, para que yo deje de sufrir, ¿no? Vamos a tocar de una vez este óctuple camino, estos 8 puntos en los cuales nosotros podemos, o con los cuales nosotros podemos facilitarnos el camino para el cese del sufrimiento. Voy a hacer un pequeño resumen.
de las 4 nobles verdades o el origen del sufrimiento. En el mundo hay sufrimiento, esa es una gran verdad. La segunda es que el sufrimiento tiene una causa, un origen. Esa causa y ese origen son la ignorancia, no la ignorancia académica ni la ignorancia de datos, etcétera, sino la ignorancia de no darnos cuenta que el apego y la aversión son el origen del sufrimiento. La tercera noble verdad es que todo lo que tiene un origen tiene un cese, ¿verdad? Entonces el sufrimiento, si tiene un origen, va a tener también un cese, a través, esa es la cuarta noble verdad, de este óctuple sendero que consiste en la visión correcta, que se refiere justamente a darnos cuenta de cuál es la causa del sufrimiento, el pensamiento correcto, es decir, ¿qué pasa por mi mente? Debo ser selectivo, porque recordemos que a nuestra mente vienen pensamientos que nosotros no invitamos, entonces yo tengo que ser selectivo y dominar sobre mi mente y que no la mente se apodere de mí. El habla correcta, organizar y coordinar mi lengua con mi cerebro o viceversa para que puedan salir palabras adecuadas y de respeto hacia mí misma y hacia los demás, ¿verdad? El habla correcta, bueno, pues esa es la que les acabo de decir. Acción correcta, es decir, recordemos que las decisiones son básicas. Entonces, si yo trabajo haciendo o tengo decisiones de hacer cosas bien hechas en la vida, cosas en donde no lastime a los demás, en donde no me lastime a mí mismo, eso pudiera ser una acción correcta, ¿sí? Siempre que tengan dudas sobre si está bien lo que van a hacer, pregúntense si les hace bien o les hace daño a ustedes. Y después, pregúntense también si hace bien o si hace daño a los otros. Es importante siempre considerarnos en relación con los otros, porque además de la impermanencia, nosotros somos seres interdependientes, todos los seres que vivimos en este planeta. Ok. La quinta noble verdad es el medio de vida correcto, es decir, no dedicarme a negocios o trabajos donde se dañe a terceros. Un medio de vida correcto, que mis ingresos los obtenga de una manera honesta y sin perjudicar. Esfuerzo correcto es la siguiente, que tiene que ver con todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para no dañarnos incluso a nosotros mismos y no dañar a los demás. Jordan Peterson, que es un psicólogo al que admiro, un psicólogo canadiense, nos dice justamente esto. Tengamos nosotros de alguna manera considerar el sacrificio, ¿sí? El sacrificio que tenemos que hacer de ciertas cosas y dejar de victimizarnos para no hacernos daño, porque el individuo debe trascender esta victimización y conducir su vida hacia espacios generosos y nobles para su persona y que requieran el rechazo de la gratificación inmediata, que es generalmente lo que andamos buscando sin darnos cuenta. Por la gratificación inmediata no evolucionamos y no crecemos, ¿no? Y eso pues obviamente nos daña. La atención correcta. Generalmente nosotros no atendemos un solo tema, sino que tenemos una atención muy dispersa. Atención correcta, como mindfulness, podemos poner nuestro interés en atender a una sola cosa a la vez. Muchas personas dicen que tienen mala memoria, pero quizás no se trate de eso, sino de que tienen una atención dispersa, no tienen una atención plena hacia una situación en particular. Y concentración correcta, que es también tener, digamos, el punto claro al que me quiero referir o el punto exacto que quiero atender. ¿De acuerdo? Bueno,
el apego da para 5, 10, 15, 20 videos más, pero por ahora es suficiente. Les saludo con gusto, suscríbanse a mi canal y háganme algunos comentarios, por favor. Hasta pronto.